Que el Señor les bendiga, qué bendición poder compartirles un tema más en este casi término de año, ¿verdad? Estamos en nuestra última escuela para padres y qué bendición que usted ha destinado a poder estar aquí para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Bien, el tema que tenemos este día vamos a dividirlo en una serie, es más que todo 2 sesiones, ¿verdad? Y vamos a estar hablando acerca de 8 cosas en las que podemos nosotros perseverar. Y le hemos llamado así, las 8 luchas que vale la pena. 8 luchas que valen la pena. Vamos a ver exclusivamente 4 este día. Y para ello quiero pedirle que vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 2, versículo, vamos a leer del 5 al 6. Ahí en su Biblia puede buscarlo, ¿verdad? Tenemos este versículo de la palabra que es un poco conocido, pero vamos a leerlo juntos. Dice capítulo 2, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El 6 dice, el labrador para participar de sus frutos debe trabajar primero. Es decir que si usted desea ver cambios y tener hijos exitosos, necesita actuar, necesita pensar que hay que trabajar. Y para ello es importante que sepamos cómo hacerlo. La Biblia es un manual de vida y definitivamente en ella podemos encontrar el consejo de la palabra del Señor para poder hacer de esta lucha algo maravilloso y sobre todo tenga muy buen resultado. Como maestros vemos diferentes tipos de padres y entre lo que estoy explicando quizás voy a tomarme el tiempo para poder de alguna manera explicar algunas situaciones que a lo mejor cuando usted no las vive de manera externa, no se imagina la magnitud de lo que está sucediendo. Quiero comenzar con la primera lucha y la primera lucha es con la lectura. Definitivamente estamos viviendo en un mundo digital y hoy, ¿verdad? Existen algunos sustituyentes como por ejemplo los podcasts. Podemos escuchar un podcast que es un audio, ¿verdad? Con contenido, con una ponencia, llamémoslo de esa manera, donde una persona experta en el tema se dedica a explicarnos un tema y es como si usted estuviera leyendo un libro. Ahora, creo que esto no sustituye la lectura y en este aspecto quisiera enfocarme a la lectura de la palabra porque podremos nosotros, ¿verdad?, pensar de repente que la lectura de muchos libros y el conocimiento le va a dar el éxito a sus hijos, pero si bien es cierto, esto es de mucha ayuda, no es suficiente. La Biblia es el único manual de vida que le va a llevar al éxito espiritual, porque luego lo demás vendrá por añadidura. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 1. Vamos a leer el 1 en adelante. Proverbios capítulo 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Creo que es tan bonito ver cómo Dios está respaldando a sus hijos. Por ejemplo, cuando están sobresaliendo en alguna nota, cuando están sobresaliendo en algún talento, o cuando definitivamente pues estamos viéndoles que están creciendo espiritualmente. No es tanto el renombre o el que puedan verse por los demás, sino el crecimiento espiritual que ellos están teniendo. Esto se debe solamente a que estamos peleando esta lucha con la lectura. Nosotros necesitamos motivar en ellos la lectura de la palabra del Señor. Podemos tener los mejores videos, podemos tener las mejores aventuras, tanto digitales, con herramientas como YouTube, como alguna aplicación bíblica. Todo esto puede funcionar muy bien, pero la lectura es algo que
aparte de desarrollar nuestras capacidades cognitivas, también desarrolla una capacidad de concentración. Y cuando digo capacidad de concentración, es algo muy importante porque nos damos cuenta que nos estamos acostumbrando a la multitarea. Es decir, estamos haciendo una cosa y queremos hacer otra y de repente nos damos cuenta, por lo menos nosotros en los salones de clase nos podemos dar cuenta que vemos niños que no pueden estar haciendo solamente una cosa. Y esto no permite tener una correcta concentración para poder aprender. Hay un déficit de atención casi innato. Y creo que la tecnología es una bendición y invertir nuestra vida en conocimiento y todo es muy importante. Pero necesitamos buscar nuevamente el enfoque. La lectura de la palabra del Señor nos invita a que atemos a nuestro cuello la ley de Dios. Si yo no conozco la ley, fácilmente voy a dañarlas, fácilmente voy a errar ante la ley. Pero si la conozco, si conozco aún más al Dios de esa ley, entonces hay menos probabilidades de que yo pueda fallar y que sea una persona de éxito. La lucha con la lectura, ¿verdad? No contra, sino con la lectura, motivando la lectura desde pequeñitos, trae beneficios, sobre todo de la palabra del Señor. Atar esa palabra, esos mandamientos a nuestro cuello y decir, yo voy a ser fiel y voy a ir en contra de la corriente de esta generación. Jóvenes como esos son los que necesitamos. Si usted tiene uno de ellos, si usted tiene un niño que ama leer la palabra porque usted se lo ha enseñado, créame que usted está peleando esta lucha con la lectura. Ahora, otra de las luchas que debemos de poner mucha atención es la lucha con la independencia. Y en esta parte quisiera tocar algo bien importante. Tanto el abandono como el hijo consentido es un gran problema. Un niño que no sabe de límites, un niño que está acostumbrado a que todo el tiempo le dirán que sí, se va a criar en un ambiente donde exigirá siempre el primer lugar o no se va a sentir cómodo cuando se dé cuenta que hay mucha gente mejor que él. La lucha por ser independiente en el sentido de que no dependa este niño o este joven de cualquier aprobación externa es importante. Usted es responsable de criar hijos emocionalmente estables. Estamos viviendo donde las enfermedades psicosomáticas o también de ansiedad y depresión son tan comunes y están desarrollando aún más. Sin embargo, si el joven o el niño aprende a controlar su independencia emocional y a no depender del exterior, entonces será fuerte. Ahora, esta independencia emocional y de nuestro ambiente también, de nuestra cosmovisión, de cómo vemos las cosas, se crea a través del agradecimiento. Quiero tocar un salmo, el Salmo 89, capítulo 89, versículo 11, dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, y el mundo y su plenitud, tú la fundaste. El señorío de Dios sobre la tierra es algo de lo cual nosotros no podemos ignorar. Un joven, un niño consentido creerá que el mundo está rendido a sus pies y no lo es. Dios está sobre todo. Y si usted crea un niño independiente que sabe respetar la voluntad de Dios, porque lo conoce, déjeme decirle que creará un niño de éxito. Un niño que sepa sus convicciones y sepa su lugar, porque nosotros somos segundos después de Dios. El mundo no nos pertenece, aunque estemos en ellos, aunque creamos que no nos equivocamos y que podemos hacer lo que queramos. Esa no es una realidad, es una mentira del diablo que nos está engañando pensando que nosotros solos podemos y que
No necesitamos a nadie más si vamos por el mundo insultando y molestándonos con aquellos que nos corrigen. Cuando la gente que nos corrige nos ama mucho más que todas aquellas personas que todo el tiempo nos dicen sí a todo. Nadie quiere más nuestro bien que aquel que tiene el valor, esa valentía de corregirnos, porque a nadie le gusta ser corregido. Nos cuesta entender que la corrección es amor también. Nos cuesta entender que las reglas son para cuidarnos. Dios le dio a Israel muchas reglas, todo un decálogo de mandamientos y de estatutos que debían de cumplir. Por lo tanto, esperaba fidelidad de parte de ellos. Pero cada uno de esos no le quitaban ni le ponían nada a Dios. Simplemente eran para el cuidado del pueblo de Israel. Y ahora, de usted y de mí. Vamos con la lucha número 3. La lucha número 3 es la lucha por el trabajo. Necesitamos crear una generación productiva. Si usted está creando un joven, un adolescente que está acostumbrado a que le hagan todo, quizás a veces puede ser algo tan sencillo como llevar la mochila siempre. A veces me carga ver cómo de repente el abuelo o la mamá quizás está cansada y un joven o un niño que ya puede hacer las cosas por sus propios medios, aún depende mucho de esta ayuda. A veces confundimos el amor con el consentimiento y no lo es. Realmente Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24 nos dice lo siguiente, y si usted tiene ahí su Biblia, quiero pedirle que por favor me acompañe. Tenemos ahí una palabra del Señor, dice capítulo 3, versículo 23 al 24, dice lo siguiente. Léalo conmigo ahí donde está, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hacemos, todo tiene una consecuencia. Y cuando dedicamos el servicio, ¿verdad? Cuando nos dedicamos a servir a otros, realmente estamos viviendo y estamos entendiendo que nos necesitamos. No podemos vivir en un mundo egocéntrico, necesitamos ayudar a los demás. Y cada vez que usted ayuda de una manera excesiva a su hijo o a su hija, su adolescente, su joven, incluso pues puedo mencionar acá también que muchas veces confundimos la ayuda con el consentimiento y también con el, podría decir, una palabra quizás no tan ofensiva, pero sí es una acción muy fuerte y muy vergonzosa, y es que muchas veces el consentimiento es tan extremo que no queremos ver el error o el problema que está pasando en el joven o en el niño. Muchas veces el amor ciego que un padre puede llegar a tener le nubla el problema que se está ocasionando en su hijo. Usted debe estar alerta. Nadie más que usted puede ayudar a sus hijos. Nadie más que usted. Nosotros podemos ser un poco de ayuda, pero no sustituye su autoridad. Entonces, cuando hay un error, es necesario reconocerlo. No puede ocultar los errores de sus hijos, porque cuando los oculta, les está haciendo un daño mayor que cualquier cosa. Cuando ignoramos una conducta o un problema que están ocasionando en su carácter, en su forma de desarrollarse. Recuerde que hoy estamos siendo atacados con la ideología de género y hay muchos jóvenes que están luchando y que lastimosamente algunos padres lo único que están haciendo es ignorar el problema. Necesitamos fortalecer la feminidad en las mujeres y la masculinidad en los hombres. Porque ese joven que usted tiene ahí, que a veces
quiere verlo como un niño, está creciendo, se convertirá en un hombre, se convertirá en una mujer y necesita un modelo a seguir. Necesita alguien que esté ahí para contestar sus preguntas. Necesita alguien que esté ahí para asegurar todo lo que ya Dios dijo para ellos. Es importante que no dejemos que Satanás confunda sus mentes. Hay muchos jóvenes confundidos. Otros lastimosamente están totalmente adoctrinados. Yo escuchaba no un testimonio, sino una entrevista de una artista muy famosa ella. Bueno, de hecho es una pareja de jóvenes. Ellos decían, bueno, la chica es lesbiana y decía, el entrevistador le preguntaba y le decía, tu papá, que era un pastor, ¿cómo no se dio cuenta de lo que estaba pasando? ¿Qué reacción tuvo? Y ella a lo que contestó fue lo siguiente. Ella dijo, bueno, yo creo que ellos siempre lo supieron, pero no quisieron afrontarlo. No quisieron de alguna manera aceptar lo que estaba pasando. Muchos problemas están siendo ignorados y yo le invito, le suplico por favor que en este tiempo que los chicos de 9º grado se están yendo, ¿verdad? Y están prontos a conocer nuevos caminos, por favor, ayúdeles, por favor, esté cerca de ellos, escúcheles. Muchos de ellos se sienten solos, se sienten que no valen o se sienten tristes, dañados por alguna situación que vivieron. Y no es justo en ninguna manera que les ignoremos o que pensemos que están bien solo porque los vemos sonreír. Muchos de ellos están sufriendo, muchos de nuestros niños están siendo bombardeados de una manera exagerada para ir y defender lo que se está adoctrinando ahora. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen. La lucha con la lectura, ¿verdad? Por la lectura. La lucha por la independencia emocional, sobre todo. La lucha por tener hijos productivos, hijos que trabajen. Y la última lucha, y en la cual creo que Dios es el más interesado, es en la unión familiar. Hay momentos como las comidas, como las pláticas largas en grupo, los juegos de mesa. Hay diferentes maneras de poder unirnos como familia y definitivamente es necesario. Deuteronomios capítulo 6 es uno de los versículos que siempre ha retado mucho mi vida y creo que es una advertencia. En capítulo 6 de Deuteronomios dice lo siguiente. Dice el capítulo 6, versículo 4 en adelante, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es uno nada más. Y dice en el 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. De la misma forma en que el mundo quiere adoctrinar a su hijo, adoctrinar a su hija, de esa misma manera o mayor, necesitamos ir por esta generación. Niños, jóvenes, totalmente consentidos. Si quieren un juguete que quizás no es apropiado para su sexo, como él lo quiere, hay que dárselo. O si de repente se equivocó en algo, pero si yo puedo evitar que sufra la consecuencia, lo voy a evitar. Y déjeme decirle que eso no es un favor, no es amor, no es lo que usted desea para su hijo a un futuro. Usted verá las consecuencias y se dará cuenta que era necesaria la disciplina en su vida. Señor, gracias, Padre. Gracias porque yo sé que tú darás la sabiduría. Ahí donde está usted como padre de familia, le voy a suplicar que comience a orar por la vida de su hijo. Dígale al Señor: Señor, dame la sabiduría, Señor, para incluir, Señor, su vida
en una vida de oración. Señor, dame la sabiduría, Señor, para poderle llevar a enamorarse de tu palabra. Señor, dame la sabiduría, Señor, para poderle crear, Señor, de una manera independiente, Señor. Que solamente dependa de ti, Señor, y no de sus circunstancias. Te pido, Dios, que sean jóvenes productivos, Señor. Oramos, Dios amado, que tú bendigas sus vidas, los guardes, los protejas, Señor. Te pedimos, Jesús, que no caigan en las redes de todo lo que está ocurriendo ahora, Señor. Que no sean sabios en su propia opinión, Señor. Y que sean capaces de aceptar sus errores, Señor. Oramos, Jesús, que tú unas las familias, Señor, sin importar, Dios mío, de cuánto sea el número de estas familias. Oramos, Señor, para que tú bendigas sus vidas. Te pedimos, oh Jesús, que ahora, Señor, ahí donde están, tú, Señor, los puedas bendecir, oh Dios. Prospera sus vidas, guárdales, Señor. Dales la sabiduría, el tiempo, Señor, la autoridad para corregir a sus hijos antes que sea demasiado tarde, Dios. Te damos gracias, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos.